Hola a todos y todas, ¿cómo están? Vamos a empezar con este live. Como ven, el tema de hoy es qué pasa con los hipopótamos de Pablo Escobar. Como todos sabemos, pues Pablo Escobar había traído un montón de hipopótamos, llevó un montón de hipopótamos hasta Colombia. Entonces aquí vamos a hablar de qué pasa. Se hizo un debate hace unos meses porque pues las autoridades de Colombia quieren empezar a hacer un proceso de eutanasia con todos los hipopótamos de Pablo Escobar, empezando con 80 hipopótamos, que ahora pues como decimos vagan libremente, es una especie exótica, invasora ya para este punto. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno quiere hacer con esos hipopótamos? Se hizo todo un revuelo, grupo, digamos como colectivos ambientalistas estaban en contra de esto, en contra de que se le aplicara la eutanasia. Para empezar, no sé qué opinan, voy a ponerlo aquí en la caja de comentarios qué es lo que opinan respecto a este tema. Y pues bueno, vamos a empezar. Y para empezar, ¿qué es lo que está sucediendo? Como muchos ya saben, y vamos a recurrir a esta publicación que está aquí para mantener pues cierta, digamos como que no digamos incoherencias y que ustedes también puedan checar lo que dice este documento, irlo checando. Eh, Agárrense unas palomitas, agárrense una botanita, ábranse una cerveza, no sé, y pues vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo? Pues bueno, todo empezó en el 85, cuando este personaje prácticamente conocido por todo el mundo, que tenía muchísimo dinero por sus actividades ilícitas, tenía un pequeño zoológico en su casa. Y pues trajo de forma ilegal algunos hipopótamos, así como otras especies de animales, que leones, etcétera, exóticas de África. Se trajo hipopótamos de 6 a 2 hipopótamos que eran jóvenes y que durante 20 años pues se reproducieron y se empezaron a mover por el área de Magdalena Medio. Aquí pues obviamente en este tiempo este personaje los tenía en cautiverio, ¿no? Los tenía como un tipo zoológico personal que tenía en su casa, en uno de sus ranchos. Y cuando se captura a este personaje y este personaje pues muere, los hipopótamos nadie decide qué hacer con ellos, se pasan mucho tiempo como que diciendo que ¿qué vamos a hacer con estos hipopótamos de Pablo Escobar? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Y deberíamos meterlos en un zoológico? ¿Deberíamos sacrificarlos? Etcétera, ¿no? Se hicieron como que muchas preguntas de lo que se deberían hacer. Por lo tanto, durante todo este tiempo, 20 años, pues los hipopótamos estuvieron vagando libremente porque se salieron de esta zona en donde estaban pues en cautiverio. Y vamos a hacer algo. Los hipopótamos, para empezar, pues son animales que todo el mundo conocemos, pero son animales gigantescos. O sea, se les conoce como mega herbívoros porque son animales que son gigantescos. Vamos a ver. Un hipopótamo adulto macho puede pesar hasta 4 toneladas y media y una hembra 1,5 toneladas. Entonces estamos hablando de un ejemplar que son gigantescos, que naturalmente se distribuyen en el continente africano. Vamos a ver aquí. Este es el mapa de distribución. Ahora, este mapa de distribución que vemos aquí tiene presente y pasado. Eso significa que en las partes en rojo es donde se distribuía con anterioridad, pero por X o Y razón, muchas pueden ser materia de conservación, o pérdida de su hábitat, etcétera, se fueron reduciendo estas partes. A lo que venimos que son animales que pues son endémicos de África, o sea que únicamente se distribuyen en África y que por lo tanto, como sabemos, pues han evolucionado a través de cientos, si no es que miles de años para adaptarse a los climas que se encuentran, pues sus distribuciones naturales, en este caso en el continente africano.
Entonces, pues lo que pasó fue justamente eso, que este personaje famoso llevó a estos hipopótamos a Colombia como pues una diversión propia para tenerlos en su casa. Y cuando él se muere, cuando lo capturan, esos hipopótamos nadie hace nada con ellos y se van, y ya no está jalando en internet, y se van pues expandiendo por toda esa zona sin control alguno. Ahora, ¿por qué digo que estos hipopótamos pues, son animales sumamente grandes? Y eso tiene que ver muchísimo con pues el daño que pueden generar al medio ambiente o cómo influyen en los ecosistemas donde se distribuyen. Como sabemos, pues es una especie originaria de África, es el tercer mamífero terrestre más grande del mundo. Primero es el elefante, me imagino que el segundo es el rinoceronte y el tercero es el hipopótamo, los tres pertenecientes a África. Aunque también, bueno, hay elefantes, pero se refiere al farante africano, otra especie de elefantes que están en la India. Y tiene un promedio de vida de 50 años. Esto es muy importante porque estás hablando de un animal que no va a vivir 4 o 5 años, sino que puede vivir hasta 50 años en, eh, en sus en este tipo de áreas. Por ejemplo, ¿cuánto vive un hipopótamo en África? ¿Cuánto vive un hipopótamo en África? De 40 a 50 años. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que los hipopótamos, como muchos animales, viven muchísimo menos en sus respectivas áreas de distribución. Por ejemplo, el hipopótamo en África. ¿Por qué? Porque viven más que cuando están en cautiverio o están en otras zonas. ¿Por qué? Porque ahí existen, digamos, métodos naturales, ecológicos, que limitan las poblaciones de las especies. Por ejemplo, en África hay sequías muy seguido, lo cual pues limita a los hipopótamos de encontrar agua y por lo tanto pueden morir de deshidratación o gastar muchísima energía buscando agua, lo cual pues los puede generar la muerte o etcétera, o que no haya las condiciones necesarias para que se reproduzcan, etcétera. También tienen otros depredadores como los leones, por ejemplo, que normalmente pueden llegar a cazar pues pequeños hipopótamos, etcétera, ¿no? ¿A qué me refiero? Que de donde son, en África hay ya sea condiciones o animales que limitan la población de esta especie, tanto la población como la cantidad de años que viven. El problema es cuando se trajeron estos animales a Colombia, pues en Colombia no existen grandes depredadores con los que puedan competir con esta especie, ¿verdad? Entonces, pues estos animales viven muchísimo más. Los hipopótamos, pues sí, son especies, digamos, agresivas porque son sumamente territoriales. Son los animales más territoriales. Suelen atacar humanos, suelen atacar embarcaciones humanas. ¿Por qué? Pero, pues porque pues, simplemente son animales sumamente territoriales, ¿no? ¿Por qué se dice que son ingenieros ecosistémicos? Bueno, porque son animales tan grandes que pueden cambiar la estructura del paisaje. Por ejemplo, un ejemplo son, por ejemplo, los castores. Los castores son ingenieros ecosistémicos. ¿Y por qué son ingenieros ecosistémicos? Porque pues, al momento de hacer las presas, modifican los cauces del agua, pueden crear zonas anegadas, etcétera, ¿no? En este caso, el hipopótamo es tan grande que genera cambios en su ecosistema, por ejemplo, remoción de tierra, etcétera, ¿no? También por la cantidad de alimento que consumen, por sus desechos fecales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que son animales que tienen un impacto grande en sus ecosistemas, en los ecosistemas donde se distribuyen y que para esos ecosistemas pues cumple una función específica que ayuda al ecosistema en sí, ¿verdad? El problema es cuando estos animales son llevados a un ecosistema al que no pertenece. Y esto fue justamente lo que sucedió con Pablo Escobar y que después esos hipopótamos pues salieron de su zona de distribución. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en la actualidad se cree que podría haber entre 10 y 30 ejemplares libres en las inmediaciones únicamente del río Magdalena, pero hay aproximadamente más de 150 hipopótamos en Colombia vagando libre. Eso quiere decir que hay 150 ejemplares de una especie que no pertenece a ese ecosistema y que, como vimos anteriormente, son animales sumamente territoriales, son agresivos,
por naturaleza, para defender su territorio, para defender pues sus zonas de reproducción, sus zonas de alimentación, las zonas donde hacen pues cortejos para las hembras, etc. Y que son ingenieros ecosistémicos, así que cambian el ecosistema en donde se encuentran. En su zona de distribución natural, para bien, pero en otras áreas, pues no. Entonces, ¿qué decidió hacer el gobierno de Colombia después de muchísimos años de controversias, de ver qué se podía hacer, de ver qué no se podía hacer, de intentar cosas que no funcionaron y que ahorita se está viendo un poco frenado este último esfuerzo por grupos animalistas? Y es que han decidido empezar a aplicar la eutanasia en estos animales. ¿Qué quiere decir? Que pues van a empezar a, pues así decirlos, hacerles la morición. ¿Para qué? Pues para poder extraerlos de esta zona. Entonces, pues sí, en pocas palabras los van a matar. Y entonces, pues surge todo este debate, ¿no? Y este video más, este live, de obviamente conversar con ustedes, que comenten ahí, etcétera, va más que nada qué es lo que se ha intentado hacer y qué es mucho digamos, como de las críticas que hacen las personas para que, pues, no se haga este proceso de eutanasia. Y es que se ha intentado muchísimas cosas. Del 2012 al 2021 se intentó la esterilización quirúrgica de estos animales. ¿Qué se quiere decir? Que, pues, básicamente llevar un grupo de expertos, pues, de biólogos, a que esterilizaran a estos animales. Y el problema aquí es que no es como esterilizar un gato o un perro, porque como ya vimos, los hipopótamos pueden pesar hasta 4 toneladas, son animales gigantes. No los puedes agarrar tan fácilmente y llevarlos, digamos, como a una zona como un veterinario o un hospital, como lo puede hacer con un perro, con un gato, para esterilizarlo. Son animales, como decimos, sumamente territoriales y esto representa un peligro para la gente que va a hacer estas labores. Entonces intentó hacer esta esterilización quirúrgica del 2012 al 2021, pero no surtió frutos, por las complejidades que implica, pues, llevar una campaña para esterilizar a 150 hipopótamos que pueden llegar a pesar hasta 4 toneladas y ser sumamente agresivos. Después del 21 al 23 se intentó hacer la inmunocastración. La inmunocastración es básicamente castrar al animal por medio de una vacuna. Sin embargo, para mega herbívoros, como podemos ver que son los hipopótamos, que son gigantescos, vamos a buscar aquí algunas imágenes de hipopótamos, que son animales sumamente grandes, pues no es tan fácil. Uno, porque pues el simplemente hecho de acercarte a animales tan grandes y tan territoriales, pues es un peligro, pero también porque este tipo de vacunas para hacer la inmunocastración necesitan, uno, no son tan efectivas en herbívoros tan grandes como los hipopótamos. ¿Por qué? Porque pues tienen demasiada masa, son sumamente grandes. Y dos, se tiene que estar haciendo todo el tiempo ¿cómo se llama? Como cuando nosotros nos enfermamos, la del COVID, que tienes que ir a ponerte otra inyección para volver a, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Para que tenga efecto, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, aproximadamente cada un año, tienen que volver a inyectar a estos hipopótamos para que funcione esta castración. Y todo esto conlleva aparte un trabajal enorme, porque estás hablando de 150 hipopótamos que tienes que estar, para empezar tienes que marcarlos, tienes que acercarte a ellos, probablemente dormir estos hipopótamos, ponerles una marca como la que le ponen a las vacas, etcétera, o algún dispositivo para que puedas diferenciar entre los diferentes hipopótamos cuando estás haciendo este proceso de inmunocastración, ¿no? ¿Por qué? Pues puedes inyectar a un hipopótamo accidentalmente 2 veces o 3 veces, o que te equivocaste y no inyectaste a cierto hipopótamo. Entonces tienen que marcar a estos animales y pues una tarea titánica que cuesta muchísimo dinero y pues muchísimo esfuerzo y que representa un peligro. Y aquí es donde quiero parar, ya que terminamos con esto de la castración, el problema de la castración. El problema de la castración en los animales, que llegó ahí un comentario o algo así. El problema de este tipo de animales, cuando vas a castrar un animal, es que los animales castrados, pues
ya no se van a reproducir, lo que es bueno. Por ejemplo, hablamos de los hipopótamos, que es una especie invasora. Hablamos, por ejemplo, de los perros o los gatos que que están en situación de calle, por ejemplo, y que representan también un peligro para las especies nativas. Los castras, perfecto, ¿verdad? Paras el que siga creciendo el número. El problema es que, pues, esos animales, de aquí a que se mueran, van a seguir generando un daño enorme. Y en cuestión de los hipopótamos, que son animales gigantescos y, como ya vimos, pueden cambiar los ecosistemas donde viven, pues eso no es una opción. Estás hablando que, imagínate que castran a un hipopótamo cuando recién llega a la madurez y todavía le quedan 40 años de vida. 40 años en los que su presencia como animal exótico invasor, porque ya es un animal invasor, pues va a seguir haciendo estragos y daños en el ecosistema y, lo más importante, daños a las especies que sí son endémicas de la zona. Recordemos que en esta zona donde están distribuidos los hipopótamos de Colombia, a ver, distribución hipopótamos Colombia. En esta zona de Colombia hay muchísimas otras especies que son especies nativas de la zona, algunas endémicas, que fungen pues con un rol dentro de sus ecosistemas. Por ejemplo, pues hay manatís, hay nutrias, hay un montón de otros animales que evolucionaron en esos ecosistemas, que cumplen una función y que las especies invasoras, como en este caso los hipopótamos, pues les hacen daño. ¿Qué daño les hacen? Desde pues la depredación, que intenten cazarlos, matarlos porque son muy territoriales. Dos, que compitan con estas especies nativas por recursos, por ejemplo, por comida, por espacios, por zonas reproductivas, etcétera, ¿no? Y otro de los grandes daños que hacen este tipo de hipopótamos es que, como cambian y como el ecosistema en el que viven y son tan grandes, pues sus desechos fecales cambian la composición del agua de las zonas en donde están. Como sabemos, pues los hipopótamos son especies que pasan muchísimo parte de su tiempo en zonas anegadas. Entonces el problema es justamente esto. Los hipopótamos, como comen muchísimo, que aparte esto es competir con las especies que también se alimentan de lo mismo que el hipopótamo, y aparte que degradan el ambiente al consumir más materia vegetal de la que los hipopótamos pueden alimentarse. ¿Cuántas crías tiene un hipopótamo? Hasta donde sé, tiene una cría. El hipopótamo tiene una cría por cada camada, por así decirlo. Los hipopótamos suelen tener una sola cría por parto. Excepcionalmente pueden dar a luz a gemelos, o sea, raro, aunque es muy raro. Las hembras paren una cría cada 2 años, ya que el periodo de lactancia es largo y se extiende por 18 meses. La gestación va de 240 a 250 días. Entonces, y ahorita vamos a tomar justamente este punto de cuál es la estimación que se hace del número de hipopótamos que podría haber en un futuro. Y es impresionante. Entonces, pues bueno, el problema de la castración o de la inmunocastración es que pues el animal ya no se reproduce, pero de aquí hasta que muera, ese animal va a seguir dañando el medio ambiente. Y en los casos de hipopótamos son 40, 50 años en los que pueden estar haciendo eso. Y regresando a la cuestión del agua, pues los hipopótamos, como comen muchísimo, defecan muchísimo, y pues recordemos que las heces fecales son, al final de cuentas, nutrientes. Y esto podría sonar como, bueno, de que pues más nutrientes en el agua, crecen más las plantas. Sin embargo, el problema de que haya muchos nutrientes es que los nutrientes hacen crecer muchísimo las plantas. Esas plantas, cuando mueren, producen muchísimo dióxido de carbono, entonces el agua normalmente se queda sin oxígeno. Y además que, literalmente como cagan tanto los hipopótamos, lo que sucede es que generan no permiten que la luz del sol filtre a través del agua. Entonces muchas plantas se mueren, dejan de producir oxígeno, etc. Y es pues un peligro para toda la fauna que habita ahí. Estamos hablando de pequeños mamíferos, estamos hablando de peces, de reptiles, de de anfibios, que pues ven contaminada su agua, ¿no? Entonces es un grave problema, lamentablemente. No es culpa de los hipopótamos, es obvio, porque pues
no es como que los hipopótamos llegaron solos a Colombia como en Madagascar, sino que pues una persona con todo el dinero del mundo, que se creía rey del mundo, decidió agarrarlos y llevarlos para allá. Y que después la indecisión de los gobiernos, inclusive pues también de algunos grupos animalistas que se metieron ahí, pues previnieron de que se hiciera algo a tiempo. Entonces, pues así. Y luego del 2022 al 2024 se pensó en exportar a estos animales, que hace poquito justo salió una noticia de uno de los, creo que es el hijo del presidente de la India, vamos a buscarlo, se ofreció, aquí está, Anand Ambani, hijo del multimillonario indio Mukesh Ambani, ofreció llevarse a los 80 hipopótamos de Colombia a un centro de rescate y conservación Bantara en el estado de Gujarat, no sé si se pronuncie, en la India. Y pues aquí surgió muchas, pues de que pues, los van a rescatar, etcétera. El problema es que venimos exactamente a lo mismo. Vamos a llevarnos a una especie que no pertenece ahí, nos la vamos a llevar, que no pertenece ahí, nos la vamos a llevar de ahí para ponerla en otro lugar en el que tampoco pertenece. Ese es el problema. Al final, pues lo que dijo este hombre al final no resultó en nada más, al parecer nomás era como medio aprovechar todo el boom que se hizo al respecto en Colombia y en el mundo. Y también lo que no se dice es que esta zona que vemos aquí está en medio de una zona industrial abandonada. Entonces tampoco no es como un supercentro, digamos, para rescatar a la fauna. Y el problema es lo siguiente, no solo en este caso, sino en muchísimos casos más. Del 22 al 24 se intentó exportar a otros países a estos hipopótamos, pues para que no siguieran haciendo afectaciones o como una alternativa para la eutanasia. ¿Cuál fue el problema de esto? Es que pues no es tan fácil. No es tan fácil simplemente agarrar un animal que pesa 4 toneladas, que es agresivo, que está gigantesco, agarrarlo y llevártelo a otro país. No tanto por las, o sea, no solo más bien por las dificultades, si no me escucho bien, dígame, siento que está como que muy alto. No solo por las dificultades que conlleva mover un animal de ese tamaño, pero también porque hay legislaciones y hay leyes en todos los países y aparte internacionales que hablan sobre movilizar a animales exóticos, silvestres, a otras partes del mundo. Entonces también está esa cuestión. Para empezar se tiene que pedir unos permisos, y lo voy a leer aquí, unos permisos, y lo voy a leer aquí, a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que se conoce como CITES. ¿Por qué? Pues porque los hipopótamos son una especie amenazada en África. También se intentaron traer a México. México también se intentaron traer eh, a México, y ahí tengo un problema con mi cámara, no sé por qué. Se intentaron traer a México, pero no se logró. ¿Por qué? Porque fue frenado pues, por la misma ley que tenemos nosotros mismos, que me parece bien, porque sí está hecha para que se cumpla después es otra cosa, pero para pues defender a las especies nativas, protegerlas. Y está en la Ley General de Vida Silvestre. Y hay 2 artículos, y aquí los podemos ver. Primero es el artículo 27 y voy el artículo, voy a buscarlo, 27, y lo vamos a leer, que dice, bueno, es el capítulo quinto, ejemplares y poblaciones exóticas. Y es el manejo de ejemplares y poblaciones exóticas solo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento, o sea, dentro de algún zoológico, etcétera, que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo, bla, 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 bla. Eh, uh, etcétera, ¿no? Y hay otro aquí, otro artículo que me parece que es un poquito más
que habla un poquito más de eso, que es el 55. Aquí está. Aquí está. Artículo 55. Esta es la Ley General de Vida Silvestre. Y esto es como vamos a llevarlo a otros países, o por ejemplo México. ¿Por qué no se puede llevar nada más a México, traernos los hipopótamos? Que para empezar, ¿por qué quisiéramos hacerlo? Es algo que vamos a discutir ahorita, pero ¿por qué no se pueda? Queda prohibida la importación, que en este caso sería una importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, así como de sus partes derivados, con excepción de aquellos destinados a la investigación científica y las muestras de líquidos. No, ese es el 55 bis, perdón. Aquí, la importación, exportación y reexportación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, incluidas en la conservación sobre el comercio internacional de especies amenazados de fauna y flora silvestre, que fue el que mencionamos ahorita, se llevará a cabo de acuerdo con esta convención, lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones de aquella derivan, quedando prohibida la importación, exportación y reexportación y conversación del marfil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Pues se tienen que seguir, digamos, estas normas de la convención y, como dice el 27, pues no es tan fácil traerte especies, ¿cómo se llama? Que son exóticas, ¿no? ¿Tenemos especies exóticas en México? Sí tenemos, como el panda los pandas, por ejemplo, que son de China, etcétera. Y aquí es donde viene, ok, se podría hacer todo lo que dice la ley, se cumplen todos estos acuerdos de los CITES que hablamos de esta convención internacional, pero ¿por qué? La siguiente pregunta es, ¿por qué quisiéramos traernos a esos hipopótamos? Y si podemos fuera de la ley. O sea, si pudiésemos en la ley, se puede en la ley, ok, pero podemos realmente, tenemos los zoológicos, los zoológicos unos especializados para tener ese tipo de animales, porque requieres pues, expertos en ese tipo de animales, no cualquier veterinario. Tenemos el presupuesto para eso, tenemos las instalaciones para hacer eso, la posibilidad de traer un transporte para traerlos aquí. Y dos es, los zoológicos son muy criticados por las personas. Y yo lo entiendo porque pues estás viendo animales silvestres que están en cautiverio cuando deben de estar en sus hábitats naturales. Y porque pues muchos no cuentan ni con los recursos ni con las personas capacitadas para darles un trato digno, vamos a decir, a estos animales. Sin embargo, la idea de un zoológico que tiene buen presupuesto y que tiene gente experimentada, que en el área, ¿verdad? Son buenas, puede ser bueno, porque el zoológico no solo tiene como finalidad, o su finalidad primordial no es tener animales para que la gente los vea. Muchos de los zoológicos, o por ejemplo museos que tienen zoológicos, como por ejemplo el Museo del Desierto en Coahuila, hacen muchos de estos animales, por ejemplo, son animales rescatados, como en el caso, por ejemplo, de los osos en el Museo del Desierto, o animales cuyo se les hizo un estudio y para poder reinsertarlos en la naturaleza, pero ya no se pueden reinsertar. Por ejemplo, en el caso de las aves rapaces. Muchas aves rapaces tienen algo que se llama impronta, que es cuando nacen y ven a un humano, o un humano es el que las está alimentando, generan un vínculo con ese humano. Entonces estas aves hay muchas tanto tiempo en cautiverio que ya no saben cazar, ya no saben adaptarse a su medio natural. Entonces, pues se les tiene que tener en algún lugar confinado, claro, dignamente, pero sobre todo con un uso para la conservación o para la educación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad de los museos, de los zoológicos, la que debería ser la finalidad, que de hecho es la finalidad, aunque después no se cumpla, por muchísimas cuestiones, falta de presupuesto, falta de infraestructura, es que sea un lugar de conservación. Hay muchos zoológicos como por ejemplo, o museos zoológicos como por ejemplo el Museo del Desierto de Coahuila, en donde pues crían ejemplares de lobo gris mexicano para después reinsertarlos en la naturaleza. Entonces hacen una gran labor, muchos también de estudio científico, de reproducción de especies de individuos y de especies para después reinsertarlos en la naturaleza, educación ambiental, etcétera, ¿no? O sea, los zoológicos no siempre son malos, su idea fundamental, digamos, es pues la conservación. Esa es, digamos, como la idea de los zoológicos. Entonces, pues no todos los zoológicos son malos siempre y cuando pues haya buen presupuesto, las intenciones sean obviamente la conservación y tengan la infraestructura y las personas preparadas para eso.
Entonces, la pregunta aquí es donde viene. ¿Por qué quisiéramos traer hipopótamos de Colombia a México cuando hablamos de fines de conservación? Si no es por fines de conservación, ¿para qué los quisiéramos? Si los vamos a confinar en un área, tendría que ser para un beneficio, para algo bueno, que es la conservación de esta especie. Y aquí es donde viene el problema. Los hipopótamos de Colombia, como vimos, los 150 y tantos hipopótamos que están en Colombia surgen de 2 a 6 ejemplares originarios. Esto quiere decir que cuando este personaje muy famoso se trajo a esos 2, 6, 4 ejemplares, todos los 150 ejemplares que surgieron de esos 4 vienen todos de los mismos. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Y siempre usamos esta analogía. ¿Qué pasa cuando entre humanos tenemos hijos o hijas con nuestras primas, con nuestros hermanos o con nuestros padres y así sucesivamente cuando hay endogamia? ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a haber problemas genéticos. Y estamos hablando de 150 hipopótamos que vienen de aproximadamente 4 hipopótamos. Ahí el material genético no tiene absolutamente nada de nada importantes en la nación también. Por ejemplo, dice, quedan 4 osos polares en el mundo. No, no quedan 4, pero imagínense, quedan 4 osos polares en el mundo. De esos 4 podemos reproducirlos y recuperar a la especie. El problema es que esos animales van a compartir y van a tener el material genético tan parecido que no hay lo que se le llama en biología diversidad genética. Los ejemplares para que una especie para que pueda reproducirse, sobrevivir a través del tiempo y que sus ejemplares estén sanos, bien adaptados, que no tengan enfermedades, es que existe una diversidad genética, no que todos vengan de un grupo muy reducido. ¿Y qué enfermedades traen eso? Pues muchas enfermedades degenerativas, enfermedades, por ejemplo, mira, les voy a enseñar. Les voy a enseñar una foto de los hipopótamos de Colombia. Que buscar una foto de verdad de los hipopótamos de Colombia. Creo que hipopótamos de Colombia. Y una foto, creo que es esta. Y una foto de un hipopótamo en África. Este es un hipopótamo en África. A ver, entiendo que Coahuila sea un lugar exitoso en este cuidado, pero en México hay pocos hipopero que también cuidados consideras que están locos, que están los pocos que hay en autozoológicos, porque en general yo veo el descuido en los zoológicos de la Ciudad de México y varias especies. Sí, hay justamente esto. Sí hay muchos, por ejemplo, el zoológico de la Ciudad de México. El zoológico de la Ciudad de México es un ejemplo de, y pues bueno, lo voy a decir como es, de falta de presupuesto y de falta también de, pues digamos, ética, por así decirlo, porque hay muchísimos casos del Museo de la Ciudad de México en donde hay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, donde hay tráfico de especies silvestres, donde se les han muerto especies que están en peligro de extinción, que se llevaron ahí por estudios y que al final pues se les murieron. Hay muchísimos casos muy escabrosos de la Ciudad de México. Y lo pueden encontrar en todos lados. Por ejemplo, esta noticia del Sol de México es solo de investigarle, pero hay muchísimas muerte de, por ejemplo, había uno eh, que, por ejemplo, opacidad en el gobierno de cientos de animales zoológicos del gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, eso, que han muerto coyotes, que han muerto otros animales como por ejemplo los murciélagos. Entonces sí, o sea, los zoológicos, su fin debe ser la conservación, pero para eso se le tiene que inyectar una buena lana, tiene que haber gente especializada, tiene que haber también infraestructura, etcétera, ¿no? Esta, si no me equivoco, como mostrarles aquí, es una foto que no sé por qué no me carga, de los hipopótamos de Colombia. Y para que se vea
la diferencia entre estos ejemplares y los ejemplares en África. Vean el tamaño de este hipopótamo, vean la coloración de este hipopótamo. O sea, este hipopótamo es un hipopótamo sumamente largo, como lo ven, es grande, muy robusto. Demasiado chiquitos, son como enanos. Y ese es un problema justamente de que esos hipopótamos se han reproducido, pues son hipopótamos endogámicos, básicamente. Son hipopótamos que han salido todos de unos cuantos ejemplares, no hay diversidad genética. Son hipopótamos que probablemente tienen enfermedades, que probablemente pues, tienen degeneraciones genéticas por lo mismo, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo con ¿cómo? Hay una falla, pero ¿cómo es que hacemos un pastor alemán? Pues un pastor alemán, para hacerlo, agarras un grupo de perros, un pastor alemán pedigrí, vamos a decir. Se reproducen entre normalmente familiares o perros que tienen esas mismas características, digamos, de lo que debería ser un perro pedigrí, y se reproducen entre ellos, pues para que conserven esas características estéticas que tanto les gustan a las personas que hacen estos concursos de perros. El problema es, como vemos, y en en muchas razas de perros, que por ejemplo los pastores alemán tienen un problema con la displasia de cadera. O por ejemplo los boxers, por ejemplo, con desarrollar tumores cancerígenos. ¿Por qué? Porque cuando se reproducen especies individuos que genéticamente son muy parecidos, por ejemplo, no sé, entre padres, abuelos, hermanos, lo que sea, pues estas características, tanto físicas como fisiológicas, genéticas, pues se van, digamos, fortaleciendo. Pero así como se fortalecen esas características, en el caso de los perros vamos a decir que buenas porque tienen las orejas de tal color, tal tamaño, el pelaje de cierta forma, pues también las enfermedades congénitas, porque estás apilando, vamos a decir, un gen igual tras otro, estás apilando y las enfermedades también se hacen más proclives. Es como si, por ejemplo, no sé, tú tienes un papá que tuvo cáncer y tu mamá también tuvo cáncer, pues bueno, y hay una probabilidad más alta de que tú tengas cáncer porque los dos tuvieron cáncer. Entonces, cuando hablamos de 150 hipopótamos que vienen de un mismo grupo de 4 hipopótamos, estamos hablando de que ya no hay una diversidad genética, de que esas enfermedades que pueden tener o padecimientos congénitos, pues se van, digamos, vamos a decir, se van haciendo más fuertes o más probables. Ahorita hay cientos que se encuentran en Nápoles, Cacorna y entre otros municipios. Entonces, el problema es por qué si los zoológicos los zoológicos o por ejemplo las áreas naturales protegidas o los santuarios, la razón de ser de ellos es la conservación de las especies silvestres. ¿Por qué llevaríamos a esas especies, por qué llevaríamos animales con enfermedades congénitas a esos lugares? Para que tal vez se reproduzcan con ejemplares que están sanos y de esa forma pues haya un desequilibrio genético, metas una población que tiene alguna enfermedad congénita o cuya diversidad genética, digamos, es muy limitada para que genere un problema en los individuos de esa misma especie que están sanos. Por ejemplo, en el caso de llevarlos a África, pues no tiene sentido. Y también tomar en cuenta que África, quédatelos, pues no, ¿verdad? No es como un vertedero de animales donde podemos llevar estos hipopótamos que tienen problemas, obviamente. Y obviamente para hacer esto, pues se tendrían que hacer evaluaciones técnicas, sanitarias, ambientales, ver cómo estos hipopótamos van a afectar a las zonas en donde se estén llevando, cómo van a afectar a las especies ahí, a otras poblaciones de hipopótamos. Justamente hablamos de que los hipopótamos son sumamente territoriales, no puedes ponerles individuos únicamente a ellos. Y también que estos hipopótamos de Colombia son generaciones tras generaciones de hipopótamos que llevan... Oh, me lleva la madre. Son
generaciones de hipopótamos que llevan muchísimo tiempo en esos lugares, muchísimo tiempo adaptándose a un ecosistema distinto como es el de Colombia, distinto al de África, distinta, con un clima distinto, a sistemas ecológicos distintos. ¿Por qué esos animales ya no están adaptados para vivir en África, en los ecosistemas en los que se podrían ir a llevar a África? Entonces, pues estarías llevando animales que ni siquiera están adaptados para estar ahí, los estarías llevando. ¿Cuál es el propósito de llevar un animal en materia de conservación que ni siquiera va a sobrevivir a un lugar y solo va a generar afectaciones? Entonces, obviamente también pues se tiene que hacer un estudio de estos 164 hipopótamos para ver si no tienen parásitos, para ver si no tienen enfermedades, porque pues no vas a llevar una población de hipopótamos enfermos para que puedan enfermar a otros hipopótamos que están sanos en sus ecosistemas. Entonces, eh, pues bueno, eso es. ¿Y cuánto se cree que esos hipopótamos pueden llegar? Bueno, estoy escribiendo horriblemente porque es un teclado nuevo y no me acostumbro a él, pero se cree que podría haber para el 2030 de 434 a 450 hipopótamos en Colombia si no se detienen ahorita. Estás hablando que para el 2030, estamos ¿qué? 2026, en 4 años podría haber 434 hipopótamos, especie invasora, invasora en un lugar donde no pertenecen, generando daño al ecosistema, generando daño a las especies que ya habitan ahí, a las especies nativas que tienen un rol benéfico para sus ecosistemas. Entonces, estamos hablando que más del duplicaría la cantidad de hipopótamos que habría. Y pues tiene sentido, es un número exponencial. Entre más hipopótamos haya, o sea, el número es exponencial porque hay más hipopótamos, llegan a edad reproductiva y se reproducen y vas, ¿cómo se llama? Exponencialmente incrementando el número de los que hay ahorita. Entonces, ese es el problema. Se tienen que sacar los hipopótamos de ahí, de Colombia, porque están generando un daño terrible al ecosistema y también a las comunidades, porque estás hablando de que son animales sumamente territoriales, que pueden afectar a las comunidades locales de ahí, animales que están haciendo muchísimo daño al ecosistema y a las especies nativas que cumplen un rol importante ahí, que han evolucionado por miles de años para cumplir un rol específico benéfico a los sistemas ecológicos de ese lugar en donde están. Y pues se han intentado de todo. Del 2012 al 2021, esterilización quirúrgica no funcionó. Del 21 al 23, la inmunocastración no funcionó. Del 22 al 24, exportarlo a otros países tampoco funcionó. Ya vimos por qué. También porque Colombia puede decir, ¿sabes qué? Yo le doy los hipopótamos a quien quieran. Falta un país que lo acepte. O un político puede llegar a decir, ¿sabes qué? Tráeme los hipopótamos a México. Pero pues se tiene que hacer un estudio de todo esto, no simplemente no es como, oye, me voy a traer un perrito, un gatito de otro lugar, ¿verdad? Es el problema, que se ha intentado de todo para controlar a esta población, y entre que sí, y entre que no, y entre que lo que sea, pues la población sigue aumentando, siguen generando un daño ecológico muy fuerte, afectando a las especies nativas de la zona, etc. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, que se ha intentado muchísimas cosas, pero nada ha funcionado. Y aquí es cuando entra la ponderación, ¿qué importa más? Que para muchas personas pues, puede ser muy difícil, ¿no? Porque al final un animal pues no debería de morir, pero pues aquí es donde que decimos, ¿qué importa más? Estos animales que por culpa de una persona realmente, porque pues no es culpa del animal, fueron llevados ahí y ahora son casi 154, 160 ejemplares que hacen daño a un ecosistema, o todas las especies que están sufriendo por su presencia, porque es algo en este debate de que si pobres hipopótamos, etcétera, pues tenemos pobres de los animales silvestres, ¿no? Pobres de los animales que se adaptaron ahí, que ahí están y que son miles que están siendo afectados por la presencia de estos hipopótamos. ¿Por qué no sentimos lástima, por así decirlo, o preocupación por todas las especies de peces que ahí se distribuyen, o de reptiles, o por las nutrias
también mamíferos, o por los manatís, que estos hipopótamos están compitiendo con sus territorios naturales y con su alimentación y que están afectando su cadena. ¿Por qué no nos preocupamos por ellos? Entonces aquí es donde viene esa importancia, ¿no? Y, por ejemplo, justamente esto, el consumo de alimento diario de un hipopótamo es de alrededor de 50 kilogramos de hierba. Estás hablando de que si tienes 154 hipopótamos, vamos a decirlo, por 50, estás hablando de 7.700 kilos, más de 7 toneladas diarias de consumo por parte de estos hipopótamos en un ecosistema que no está diseñado para mantener, digamos, este consumo, porque no hay animales ahí que consuman esta cantidad y no en esos números. Y considerando que no hay, digamos, un freno a estas poblaciones como lo haría, por ejemplo, en África, que hay depredadores, que hay sequías, etcétera, ¿no? No hay un control. Inclusive estos animales se reproducen, estos hipopótamos de Colombia se reproducen más rápido que los hipopótamos en su distribución natural en África, porque no hay una forma natural en la que se limiten estas poblaciones como lo hay en cualquier ecosistema sano, ¿verdad? El que es una de las primordiales funciones, por ejemplo, de los carnívoros, que es controlar las poblaciones de herbívoros en todos lados. Por eso normalmente hay menos carnívoros que herbívoros. Y ese es el problema. Por ejemplo, aquí también mencionan la aportación de enfermedades como el anfibius, la tuberculosis, paratuberculosis, brucelosis, entre otras enfermedades que cargan estos animales. ¿Verdad? Y que pues pueden contagiar no solo al humano, pero a otras especies endémicas y nativas del área. Pueden medir hasta 3 metros de largo y pesar hasta 3.2 toneladas. Es impresionante, es un animal gigantesco. El hipopótamo se alimenta de especies de flora, de ecosistemas terrestres y realiza sus deposiciones principalmente en los cuerpos de agua en los que habita. Estas grandes cantidades de residuos orgánicos que se concentran generan impactos sobre las especies de flora y fauna asociados a estos ecosistemas, afectando toda la columna de agua, justamente como lo venimos diciendo, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas que afecta todo el ecosistema marino, bueno, acuático de la zona, porque es demasiadas las deposiciones fecales de estos animales. Estás hablando de un animal que come 50 kilos al día y son un montón. Y como vemos, por ejemplo, aquí en esta área son 114 hipopótamos y que consumen tanto alimento en un ecosistema que no está preparado para poder suplir, digamos, esa materia orgánica. Y que es, por ejemplo, algo que sucede en zonas en donde ya no hay presencia de carnívoros, entonces los herbívoros han crecido demasiado. Uno de los ejemplos, y que lo puse también para otro tema, cuando hicimos el live el live pasado, fue sobre Yellowstone. En Yellowstone pues había lobos, ya hay lobos de nuevo, pero había muchos lobos. Se llevó a cabo un exterminio por parte de las personas. Acabaron con casi todos los lobos de Yellowstone, prácticamente con casi todos los lobos de Yellowstone, tanto así que tuvieron que llevar poblaciones del norte de Canadá para poder suplir ese nicho ecológico que quedó vacío ahí. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Lo primero que pasó fue que las poblaciones de herbívoros, como caribús, venados, alces, se disparó tremendamente porque su principal depredador ya no estaba. En este caso, en Colombia, no hay un depredador para el hipopótamo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se empezó a acabar el bosque en Yellowstone porque estos herbívoros, además de comerse toda la hierba, como ya no había un control de la población, como ya no entraban en esta dinámica de estar todo el tiempo observando por depredadores, huyendo de los depredadores, se empezaron a comer toda la hierba, todo el material vegetal, hasta que empezaron también a comerse a los retoños de los árboles. Entonces se empezaron a agotar los bosques en Yellowstone, si no me equivoco, de Alamillo, porque pues no había un control para las especies herbívoras. Es lo mismo que estamos viendo acá, no hay un control para esta especie herbívora, como podría ser en África por los leones, por ejemplo, o simplemente por el clima, por las sequías, etcétera, ¿no? En 1981 había 4 hipopótamos. Para el 2007 había 35. 2013 de 65-80. Para el 2021 111. Para el 2023 169.
Para el 2030 se cree que puede haber 434 y para el 2035 1000 ejemplares de esta especie, que como ya hablamos es una especie que hace mucho daño a este ecosistema porque no pertenece naturalmente ahí, que no es su culpa, pero que pues lamentablemente tenemos que hacer algo porque es nuestra responsabilidad como humanos hacer algo al respecto porque fuimos nosotros quien llevó esa especie ahí y que está afectando a las especies y a los ecosistemas nativos. Justamente es interesante aquí que hasta el 2022 se declaró como una especie invasora, ya cuando había pues aproximadamente de 111 ejemplares. Estamos hablando de que ya hay un grave problema. Justo después de que ya había 111 ejemplares, se declaró como una especie invasiva y es ahí que empiezan a tomar pues medidas correspondientes a tener una población de especies invasivas, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes. Yo personalmente creo que se debe seguir con este plan que están planteando, ¿no? De extirpar al hipopótamo de Colombia. Creo que se ha intentado ya de todo. ¿Es triste? Pues sí, sí es triste, pero pues es que ¿qué más se puede hacer? Si has intentado todo, ya vimos que no es tan fácil. Y entre que sí y entre que no pasa un año, 2 años, 3 años, 4 años y pasamos de 5 hipopótamos a 169 hipopótamos. Y creo que el problema de la conversación es que no gira en torno a las especies nativas, no gira en torno al manatí, a las nutrias, a los peces, a todas las especies nativas que pues están viendo en peligro. Toda la conversación se centra en una sola especie invasora y no se toma en cuenta, en consideración, el daño que le genera a las otras especies y digamos el sufrimiento, hablando en términos ecológicos, ¿verdad? O sea, de supervivencia o de salud ecológica para los animales que ya vivían ahí, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Es el tema de los hipopótamos de Pablo, es el problema de los hipopótamos de Pablo Escobar, esta persona que se creía dueña del país probablemente, que tenía todo el dinero del mundo y que creyó que era una buena idea introducir a una especie exótica en ese entonces, ahora invasora, a una zona en donde no pertenecía. Y a las autoridades que pues nunca hicieron nada al respecto hasta ahora, o a los grupos, digamos, animalistas que entorpecieron las actividades bajo este discurso de que, pues, pobres hipopótamos, aunque nunca mencionaron pobres animales silvestres nativos de esa zona que sufren por esto, ¿no? Justamente, últimas noticias, gobierno activa plan de choque para frenar expansión y crecimiento poblacional del hipopótamo, que básicamente se centra en lo que es la eutanasia. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pongan ahí en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, pero bueno, yo creo que es lamentable, pero se tienen que tomar algunas de estas medidas. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunas fotos del zoológico de este hombre. Vemos que tenía elefantes, no sé qué ha sucedido con esos otros animales, que tenía jirafas. Esa es la distribución actual de los hipopótamos en Colombia. La posible área de distribución hasta el 2018, pero sabemos que con el tiempo se han ido expandiendo toda esta área de aquí. Justamente como vemos aquí, competencia entre especies exóticas y nativas por recursos. El hipopótamo compite por zonas de reproducción, por alimento con otras especies que son de ahí, que son nativas y que cumplen con ese nicho ecológico. Desplazamiento y muerte de poblaciones nativas cuando la exótica se adapta a ese lugar, se adapta a un lugar, entonces digamos que quita a las especies nativas del área. Aumento en la abundancia de especies invasoras. Esto es interesante y no lo había mencionado. ¿Qué ha generado la presencia de estas especies exóticas, en el caso de hipopótamo? El aumento en la abundancia de especies invasoras por ausencia de competidores naturales. Sabemos que en muchos lugares del mundo hay especies invasoras, especies que no eran de aquí y que se trajeron. Por ejemplo, en México, ejemplo de especies invasoras, casi todo el mundo, la rata negra. La rata negra era original, si no me equivoco, de la India y por medio de las colonizaciones, de los viajes en barco, se fue llevando a todos lados del mundo. Otra especie invasora en México, por ejemplo, la paloma de Alameda, la típica paloma de Alameda que se conoce como Columbia livia,
pues bueno, es una especie invasora que se trajo de Eurasia. Por ejemplo, el gorrión, el típico gorrioncito que es como café con blanco y que tiene un parche negro aquí, ese también se trajo de Europa. Y es uno de los animales que más se ha adaptado, digamos, a otros ecosistemas que no es que es el suyo. ¿Y qué es lo que hacen estas especies? Que claro, dependiendo de la especie se vayan a hacer estudios, pero aumenta la abundancia de especies invasoras por ausencia de competidores naturales. ¿Por qué? Porque imaginemos que esos hipopótamos de Colombia que están ahí compiten con las especies naturales de la zona, ¿no? Y las desplazan, como hemos visto. Entonces, si existen otras especies invasoras, esas especies invasoras ya no ven con un competidor natural, entonces sus poblaciones van aumentando, ya no ven esa competición porque esos animales naturales ya fueron desplazados por una de estas especies. Transformación en hábitos alimenticios, depredación de especies nativas por parte de las exóticas. Como ya lo vimos, un ejemplo es, por ejemplo, y que yo tengo un video al respecto, son cuando la gente deja que sus perros vaguen libremente, por ejemplo, en los bosques. Y tengo unos videos que saqué con cámara trampa, en donde vemos a perros persiguiendo a una osa con sus osesnos. Es justamente esto, depredación de especies nativas por parte de las especies exóticas. Y también la competencia. Por ejemplo, en ese mismo video hay un video donde está persiguiendo a un venado. Ese venado necesita energía y en la naturaleza, sobre todo en animales que tal vez no pueden comer de forma tan seguida, la energía es fundamental y tal vez el intentar escapar de una especie depredadora exótica, como vamos a decir un perro en un bosque, les va a costar energía y tal vez esa es la energía que necesitaban para poder seguir alimentándose, para sobrevivir. Esos gastos de energía en las especies silvestres son sumamente importantes. La energía debe de guardarse. Por eso vemos animales depredadores, por ejemplo, que intentan cazar un animal y si el animal se resiste o se complica la cacería, los animales simplemente lo dejan. ¿Por qué? Porque no vale la pena tal vez gastar esa energía que es fundamental para sobrevivir en alimentarse, en cazar una presa, por ejemplo. Entonces es otro daño que generan las especies exóticas. Tal vez no mató al animal, pero sí lo persiguió y eso le costó energía vital o interrumpiendo constantemente sus forrajeos. El animal está comiendo y constantemente se ve interrumpido por la presencia de este animal. Y en el caso de los hipopótamos, pues creo que cabe muy bien porque justamente aunque no son carnívoros, pues son animales sumamente territoriales que están gran parte del día defendiendo su territorio. Eso significa ahuyentando, atacando a otras especies, en estos casos pues especies nativas porque están en Colombia y pues se ven afectados. Ay, cabrón, fantasma. ¿Qué más? Pérdida generalizada de la diversidad en sitio, afectación de especies nativas como consecuencia de la presión por parte de las exóticas. Ya dijimos esto, ¿no? La presión que ejercen sobre esos ecosistemas. Y pues bueno, ya vimos cómo es la situación de Pablo Escobar, cómo se está tratando ahorita, se va por la eutanasia, a pesar de todo lo que ha pasado, pero más que nada es cómo, por qué es necesario hacer algo y por qué a veces, aunque suene gacho, en algunos casos pues no hay otra forma más que recurrir a este tipo de planes cuando los demás han fallado y sobre todo en especies tan difíciles de manejar como un mega herbívoro que puede pesar hasta 4 toneladas. No sé qué opinan ustedes, pongan ahí en los comentarios. Ya dijimos cuántas crías tiene un hipopótamo, una cada 2 años aproximadamente, pero si tienes 164 hipopótamos, crece exponencialmente. Y pues ya, es todo. Eso es el tema de hoy. No sé si quieren que platicamos de alguna otra cosa en otra ocasión, pero eso es lo que está sucediendo con los hipopótamos de, de, de Colombia. A ver, quiero ver cuántos hipopótamos hay en África. Bueno, vamos con esta. Según esto, qué bonitos están. Y ven, todos esos hipopótamos son gigantescos, son larguísimos. Hasta 40 años pueden vivir. Había 3 especies
de hipopótamos que se extinguieron hace 1000 años. Ok, esto es demasiado texto. Ok, dice actualmente la UISN, que es el, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Ahí va, no desesperen, UISN. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que hay entre 115.000 y 130.000 hipopótamos en África, pero esta especie, hipopótamos amphibius, que es la especie correcta. No sé cuántas especies haya de hipopótamo. A ver, ¿cuántas especies? Está el pigmeo. Estos, los de Colombia vienen de del hipopótamo tradicional, pues del hipopótamo del hipopótamo amphibius. Dos especies. Existen dos especies, que es el anfibio y es ¿cómo se llama? El pigmeo, que vimos ahorita. Y pues bueno, el caso es ese, ¿no? Así es lo que está sucediendo con los hipopótamos de Colombia, qué repercusiones tiene la presencia de estas especies ahí. ¿Es su culpa? Pues no, no es su culpa, pero pues algo se tiene que hacer porque peligran las especies nativas de la zona que cumplen con digamos, que cumplen con un rol en su ecosistema y ¿cómo se llama? Y ocupan un nicho ecológico en su ecosistema, ¿no? Entonces, pues bueno, ya es 1:10 de live, así que vamos a dejar esto por aquí. Igual, este live siempre los voy a estar subiendo a Facebook para las personas que lo vean en diferido. Y todos los lunes, la intención es esa, todos los lunes estar haciendo lives de temas en general. Tengo ahí varios temas, por ejemplo, a veces, no sé, ayer, por ejemplo, nos metimos a Google Earth y estuvimos viendo cómo la urbanización estaba tomando zonas naturales en Nuevo León. Entonces son temas diversos que podemos ir planteando, hablando, conversando con sus preguntas y todo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Entender un poquito más de temas ecológicos, de temas de medio ambiente, de temas de fauna, temas del momento, por ejemplo, como es esto de los hipopótamos de Colombia, que hizo muy famoso, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a las 6 hasta 8 o 7 personas que estuvieron conectadas. Les agradezco mucho. Gracias a todos por sus preguntas. A Roselena, gracias a This is Vera Lex. Gracias también. Entonces, pues estamos conectados en todas mis redes sociales, ya saben. Y aquí nos vemos el próximo lunes.